está grabando. Bueno, buen día a todos y todas. Estamos virtualmente desde el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur. Eh, para todos nosotros, para todo el departamento, hoy es un día muy, muy especial, un evento muy especial porque va a ser la defensa de tesis de la primera maestría en salud colectiva, que fue el primer posgrado que hemos tenido dentro del departamento. Así que existe toda una historia previa a esto, que es el desarrollo del esfuerzo de todos los que han participado y hemos llegado a esta situación. Simplemente decirles que, bueno, ha sido unos años de mucho crecimiento del departamento en todas las líneas, en grado, posgrado, extensión, investigación, y eso realmente se los quiero transmitir, se ha hecho por un esfuerzo colectivo. Hoy me toca estar a cargo del departamento porque, bueno, le hubiera encantado estar acá a Pedro Silverman, que es el decano, pero bueno, está con uso de licencia como director de talento humano en el Ministerio de Salud. Así que bueno, para mí es un gusto poder participar en este evento que va a ser histórico para el departamento. Agradecerles muchísimo la participación en un año tan especial a todo el jurado, con todas las dificultades que tenemos de la virtualidad, pero bueno, que se pueda cumplir el objetivo, a los directores de la maestría, que con el esfuerzo que hacen podemos llegar a esta instancia, a la directora de la tesis, a Graciela, gracias por participar, acompañar y estar. Está mal que pueda decir algo de Andrea, pero yo lo siento así. Andrea es una compañera de trabajo de muchísimos años, con cualidades y talentos muy, muy especiales y que realmente no sé cómo ha hecho para tolerar este año con su actividad docente, con su actividad en investigación, llevando a cabo a parte final de la maestría, con su actividad asistencial y encima representando también colectivamente con actividad de gestión en la Asamblea Universitaria. Así que nada más que agradecerle el esfuerzo y la voluntad y el respeto que tengo por ella. Así que bueno, gracias a todos por estar y esperemos que de alguna manera podamos lograr este objetivo que va a ser un cambio histórico para el departamento, la primera defensa de tesis de maestría en salud colectiva, y lo hace una licenciada en enfermería. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Germán. Buenos días a todas y a todos. Como decía, no voy a ser reiterativa. En primer lugar, quiero decir quiénes están presentes en esta defensa de tesis. Están, bueno, la maestranda Andrea Latanzi, el jurado, perteneciente a Laura Lucas, Silvia Cárcamo, Leila Wexler, la directora de la tesis, Graciela Hernández, la secretaria de posgrado de investigación del Departamento de Ciencias de la Salud, Brenda Di Giacomo, el director de la maestría, Diego Palomo, y bueno, Germán Ramallo como director decano actual del departamento, y yo formo parte de la coordinación académica de la maestría. Para mí y para todo el grupo docente y no docente, bueno, y Ana como no docente también, perdón Ana, que nos acompaña siempre en el trabajo, para que todo funcione organizadamente. Y como decía Germán, la maestría en salud colectiva es un posgrado que comienza en el año 2012 y que gracias, digamos, al trabajo colectivo entre la gente y los docentes de la maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud de la Universidad Nacional de Lanús, quien ayudó a impulsar este trabajo, es que nosotros ahora podemos, en la segunda corte, ya llevamos la tercer corte, pudimos hacernos cargo completamente desde el departamento de esta coordinación y de esta gestión de la maestría, en donde, bueno, ya tenemos 15 tesis en su evaluación, ¿sí? Esperando evaluación, esta es la primera, así que el esfuerzo de todas las personas que están detrás de esto nos merece, digamos, el mayor de los respetos y el agradecimiento, como decía Germán, un año tan difícil.
Así que bueno, veremos a ver cómo va. Yo tampoco voy a decir nada de Andrea hasta después de la tesis. Así que bueno, vamos a la parte más formal. Este es un proyecto, es una tesis denominada Representaciones Sociales de los adultos frente a la vacunación de niños y niñas en 2 vacunatorios municipales de la ciudad de Bahía Blanca en el 2019. Es un trabajo realizado por la maestranda licenciada Andrea Latanzi, dirigida por la doctora Graciela Hernández, y el jurado está conformado por la magíster Silvia Cárcamo, la magíster Laura Lucas y la magíster Leila Bexlir. Si les parece, dejamos en la coordinación al jurado para la presentación de Andrea, que comience, y bueno, sin más que decir, doy lugar a esta defensa. Yo los voy a dejar, Laura, porque tengo que entrar a otra reunión. Y de vuelta, gracias a todos por estar, porque bueno, es un evento muy importante. Y de Andrea solamente decirle éxitos y no suerte, como decía el profesor Mario Agio, porque la suerte es para los mediocres. Así que estoy convencida de tu defensa. Gracias a Gracias, todos. Germán. Gracias por tus palabras. No, por favor. Bueno, buenos días, Andrea. Buenos Bueno, días. acá con Silvia y con Leila hemos acordado algunos puntitos a ordenar la exposición. Está designado que tengas 1 hora para la exposición. Después de esa hora de exposición, vamos a tomarnos 10 minutos, vos para tomar agua y relajarte un poquito. Y después volvemos con las preguntas de jurado, que van a ser individuales, cada una va a ser una pregunta o duda que tenga, vos vas a tomar nota y después nos vas a contestar en general. O sea, no es un ida y vuelta, sino las preguntas primero de las 3 y después vos tu respuesta. Y después, bueno, tendrás la devolución. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, Andrea. arrancamos. Sí, Dale. arrancamos. Comparto Listo, pantalla. vamos. Bueno. Ahí, ¿están viendo? Sí, perfectamente. Bueno, yo voy a poner mi cronómetro personal, como para también ir viendo el tiempo, y lo tengo calculado, pero puede pasar que me tenga que apurar un poquito. Bien, bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al Departamento de Ciencias de la Salud por haberme dado la oportunidad de cursar esta maestría en todos estos años. Agradecer al jurado por haber aceptado evaluar la tesis, como dijo Germán y dijo Verónica, en este año tan particular y ya llegando al final. Y a Graciela por haberme acompañado en este último tramo de la maestría. Voy a comenzar con la defensa de la tesis de la maestría en salud colectiva, que lleva como título Representaciones sociales, voy a minimizar esto así no me tapa el título, Representaciones sociales de los adultos frente a la vacunación de las niñas y niños en 2 vacunatorios municipales de la ciudad de Bahía Blanca en 2019. Utilicé como palabras claves vacunación, enfermería en salud comunitaria, inmunizaciones y representaciones sociales. El propósito de esta tesis fue aportar conocimientos sobre la concepción de las madres, padres, cuidadoras y cuidadores frente a la vacunación, los valores, las creencias, los significados y la experiencia, con el fin de comprender el comportamiento y actitudes de los mismos ante el acto de vacunar. Y acá definimos el acto de vacunar como todos los procesos, los protocolos y las técnicas que se llevan a cabo y que se aplican desde el comienzo, cuando la familia ingresa al vacunatorio y cuando la misma se retira. En ese acto de vacunar o en ese acto vacunal, que también se lo llama, se generan los preparativos, la vacunación propiamente dicha y todas las observaciones posteriores que se hagan dentro del acto de vacunar. De aquí surge el problema, el cual fue presentado por la observación de las actitudes y los relatos de esas madres, padres y cuidadores ante la administración de la vacuna,
que nos llevó a preguntarnos cuáles son las representaciones sociales que se ponen en juego y que en algunos casos interfieren en la vacunación. Para poder mostrar de manera más práctica, digamos, el problema en sí, acá muestro dos imágenes del acto vacunar, en donde hay un clima de vacunación generado por dos adultos que llevaron a su niño, dos niños que son vacunados y dos vacunadores. Y en esta imagen, en esta pantalla, podemos ver tres imágenes donde también hay tres climas de vacunación diferentes a las imágenes anteriores, generados también por un vacunador, por adultos responsables y por el niño. Como podemos observar, las fotos son diferentes a las dos primeras que había puesto como comparación. De aquí surge la pregunta de investigación, que en primera instancia fue cuáles son y de qué modo inciden las emociones de las madres, padres y cuidadoras y cuidadores en la vacunación. Y aquí me voy a detener, ya que integrantes del jurado me han observado la pregunta de investigación, refiriendo que no tiene una coherencia con el título de la investigación. Esto es pertinente y sí, es así, no tiene una coherencia por la palabra emociones. Digamos que la palabra emociones circunscribe a una parte de la representación social y no a todo lo que la representación social enmarca, pero la palabra emociones fue colocada por la teoría leída de Denise Jodelet, que fue una de las autoras en quien me basé para hacer la tesis. Ella determina que las representaciones sociales son deseos, emociones, funcionamientos cognitivos de las personas para ver la realidad, por lo tanto, por eso fue puesta la palabra emociones. Pero teniendo en cuenta esta observación del jurado, la cual vuelvo a repetir que es pertinente, he cambiado la pregunta de investigación, pudiéndola conformar de la siguiente manera: ¿cuáles son las representaciones sociales que inciden en el comportamiento de las madres, los padres y cuidadoras, cuidadores en la vacunación? Esto se generó mediante una hipótesis en la cual planteamos que las representaciones sociales, los valores, las creencias, los significados y las experiencias influyen en el comportamiento de los adultos y obstaculizan o favorecen el acto de vacunar. Para trabajar representaciones sociales, me basé en dos autores, en Sergio Moscovici y en Denise Jodelet. Sergio Moscovici, nacido en 1935 en Rumania, hizo sus estudios en Francia, es psicólogo, estudió epistemología, historia, y en 1961 presenta su tesis doctoral, la cual lleva como nombre Representaciones sociales del psicoanálisis en Francia, y comienza toda una serie de investigaciones en cuanto a las representaciones sociales. Él determina que la idea de representación social se remonta al concepto de representación colectiva, que ya había planteado Durkheim en 1898, y la va modernizando a medida que van pasando los años. Él plantea que una representación hace circular y reúne experiencias, vocabularios, conceptos, conductas que provienen de orígenes muy diversos, y nos dice que es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Por otro lado, Denise Jodelet, nacida en 1931 en el norte de África, en Argelia, ella estudia filosofía en Argelia y viaja a Francia, donde después es nacionalizada francesa. Es una de la primera generación que empieza a estudiar junto con Moscovici las representaciones sociales y trabaja junto a él en el laboratorio de psicología social creado por Moscovici. Ella nos plantea también que es un conocimiento constituido a través de una experiencia, información, conocimiento o modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social, y mediante el estudio de las representaciones sociales podemos acceder a significados individuales y colectivos, atribuyendo un objeto localizado en su entorno social y material, y examinar cómo tales significados están articulados a su sensibilidad, sus intereses, sus deseos y sus emociones, como así también el funcionamiento cognitivo. Dentro del estado del arte hay bastante bibliografía, pero que trabaja lo cuantitativo en cuanto a la vacunación, y hay bibliografía, pero mucho más escasa, que presenta trabajos cualitativos. Dentro de esos, solamente tomé 4, que fueron los que
más tuve lectura y más investigué. Uno de ellos son creencias populares que tienen las madres sobre la vacunación en niños menores de 1 año de la Comunidad de la Libertad del municipio de Huacara, esto pertenece a Venezuela. Aquí se tomaron una muestra al azar de 100 madres, con un instrumento de encuesta dirigida por las investigadoras, donde concluyeron que las creencias populares son un saber del diario vivir de las personas, es decir, que influyen en sus comportamientos, en lo que escuchan, lo que creen, y que son parte de las prácticas interpersonales. Como segundo artículo, mitos, creencias y realidades sobre las vacunas. Esto tiene que ver con los grupos antivacunas, quienes se oponen a su aplicación. Manejan conceptos religiosos con políticas filosóficas y sociales, donde no tienen una evidencia científica de lo que proponen. Ellos aluden a que existen asociaciones temporales y efectos neurológicos postvacunales, lo cual lo publican mediante redes sociales y publicaciones no académicas. Otro de los textos son los motivos de no vacunación, que fue un análisis crítico de la literatura internacional. Acá determinan que las costumbres, las ideas y el desconocimiento de las poblaciones operan como barreras para la participación en lo que es la vacunación, y dentro de los elementos folclóricos de las culturas juega un papel muy importante el comportamiento de las poblaciones, en lo cual determina que son temores a los efectos colaterales, miedo al dolor, la enfermedad del niño, la prohibición paterna y el olvido. Y por último, percepción de la vacunación por parte de los padres. El objetivo de este trabajo fue analizar la actitud y el grado de conocimiento de los padres de los niños lactantes ante la vacunación y generar un programa destinado a disminuir la ansiedad que ellos creían que se generaba antes de ingresar al vacunatorio. El trabajo fue cuantitativo mediante la realización de una encuesta clásica y se desprendió que la vacuna la consideran útil, necesaria y beneficiosa gran parte de la población, pero también se ve un proceso de inmunización como algo peligroso. Dentro de la justificación, existe una justificación académica, una justificación personal y una justificación social, pero para la académica, los estudios que se ven y que se pueden leer, la mayoría son estadísticos y hablan sobre cobertura vacunal. Se proponen programas educativos de formación de actitudes preventivas, y se trabaja mucho se estudia mucho sobre el incumplimiento del calendario de vacunación, pero no existen trabajos de tipo cualitativo que puedan aportarnos sobre las actitudes y las prácticas de los adultos ante el acto de vacunar. Por eso fue interesante poder presentar un trabajo que tenga un origen a nivel local y que pueda profundizar el tema. De acuerdo a lo personal, las dificultades que se presentan a diario para cumplir el calendario de vacunación y el acto de vacunación, digamos, fue un cuestionamiento. Hubo un interés por entender y aplicar los motivos que subyacen dentro de estas actitudes que los adultos presentan, y que el personal de enfermería pueda conocer estas representaciones sociales de las madres, de los padres y de los cuidadores frente a la vacunación. Dentro del entorno social, la vacunación ha sido y sigue siendo una de las acciones de rutina en los servicios de atención primaria de la salud. La vacunación es la práctica de enfermería con mayor porcentaje dentro de todos los centros de salud de Bahía Blanca. Es un problema que se presenta en algunos actos de vacunar, como el llanto, los gritos, la violencia, la angustia, los enojos. Y pensando en una problemática real, vivida a diario por los profesionales de salud, es que se pensó en esta investigación. Poder ofrecer mayor confianza a esa familia que toma la decisión de llevar a vacunar a su hijo y contribuir a disminuir esas barreras que pudieran obstaculizar el acto de vacunar. Dentro del marco teórico lo dividí en temas. El primer tema a desarrollar fue la inmunidad y la salud. Sabemos que la inmunidad es la intervención sanitaria preventiva con más difundida y utilizada en la actualidad. La comunidad internacional ha promocionado las inmunizaciones y la generación de inmunidad para prevenir y controlar enfermedades infecciosas, y en 2002 hubo un brote de sarampión en Colombia y Venezuela, lo cual movilizó a los ministros de salud de los países de la región andina, quienes se preocuparon en poder realizar campañas para prevenir posibles brotes, y es aquí donde surge la Semana de la Vacunación de las Américas.
La Semana de la Vacunación de las Américas comenzó en el año 2003 y en el 2018 se realizó en Córdoba, en el Hospital Pediátrico del Niño de Jesús. Fue una jornada desde las 8 de la mañana a las 24, que se llamó la Noche de las Vacunas, lo cual fue un acontecimiento muy importante para la vacunación, las inmunizaciones y para nuestro país. A partir de ahí, debido a la magnitud de estas semanas de la vacunación, la OMS determina la Semana Mundial de la Inmunización, y ambas tienen el compromiso de poder llegar a las personas que no tienen accesibilidad a los sistemas de salud y a la vacunación. La OMS estima que 2,5 millones de niños y de personas no enferman y acceden a la vacunación, pero también nos dice que hay 2 millones de personas que mueren por no tener acceso a la vacunación. Obviamente es una lucha el tener una población inmunizada con el objetivo de erradicar enfermedades y disminuir padecimientos. Y dentro de nuestro primer nivel de atención, como ya dije en la plantilla anterior, la vacunación es una de las prácticas que más se genera desde el rol de enfermería. De datos obtenidos del CISalud, que es el sistema informático que tenemos en Bahía Blanca en la Secretaría de Salud, de las prácticas realizadas en 2018, el 57,29% fueron prácticas de enfermería y de ahí un 48,9% fueron prácticas de inmunización, de las cuales un 8,4% fue la lectura de libreta sanitaria. En todos los centros de salud se aprovecha la oportunidad cuando ingresa la familia al vacunatorio o cuando hay alguna consulta para obtener la libreta sanitaria y hacer una lectura de la misma, verificando si el calendario de vacunación está completo e incompleto. Esto habla de la responsabilidad y el rol que tiene la enfermería y los equipos de salud para con la inmunidad de la población. En cuanto a inmunidad, bueno, sabemos que tener inmunidad es estar protegido, que es una respuesta del organismo, del sistema inmunitario a un antígeno, y esta respuesta inmunitaria puede ser primaria o secundaria. Primaria es la primera exposición, la cual es débil, es de corta duración, y una secundaria que es más intensa y duradera. Esto genera una inmunidad, la cual puede ser activa y pasiva. Si hablamos de activa, decimos que puede ser natural y artificial, la activa adquirida por la enfermedad y la artificial son las vacunas. Y una inmunidad pasiva, la cual también es natural o artificial, la natural la genera en el embarazo, pasando anticuerpos a través de la placenta, y la pasiva es artificial, que son las transferencias de anticuerpos, donde no hay una respuesta inmunológica del huésped. En cuanto a la inmunización, es la inducción y la producción de una respuesta inmunitaria específica y protectora mediante la administración de un producto inmunobiológico. Esto genera una respuesta inmune, obviamente, sin peligro para el vacunador. También existe una inmunización activa y una inmunización pasiva. Tenemos que tener algunos elementos para que se lleve a cabo la inmunización como corresponde, lo cual debe ser tenido en cuenta desde la naturaleza y la dosis del antígeno administrado, desde el modo de administración de la vacuna, desde la utilización de adyuvantes que tienen las vacunas en su interior, la edad del paciente a quien vamos a vacunar y la condición del huésped. Dentro de lo que son las vacunas, sabemos que las vacunas son una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos, y que lo que hacen es generar una respuesta inmune, protectora y específica. Existen características que debe cumplir una vacuna, la cual es la inmunogenicidad, deben ser eficaces y efectivas, deben brindar seguridad, ser eficientes, y generan una protección indirecta. Cuando hablamos de protección indirecta, hablamos de un efecto rebaño, que es una protección a la población no vacunada, lo que logra es limitar la aportación y la circulación del agente etiológico. Por eso hablamos de una protección indirecta. En cuanto al tipo de vacunas, estas tienen que ver con una técnica y un proceso de desarrollo diferentes unas de otras. Esto nos da los tipos de vacunas que hay, las cuales pueden ser vivas atenuadas, muertas o inactivadas, por toxoides o por subunidades. Obviamente todas estas vacunas tienen que tener un máximo grado de protección con la menor cantidad de reacciones adversas, las cuales deben ser
inocuas e inmunógenas. Si hablamos un poquito de la historia de la vacunación, lo cual hay bibliografía que es apasionante en la lectura, tenemos que ver que los primeros escritos sobre vacunación datan del siglo XI de la literatura china, donde ellos ya comenzaron en ese siglo a hacer lo que se denominaba variolización, que era intentar inmunizar, con las palabras que hoy utilizamos, a las personas para que no se enfermen de viruela. En ese momento la viruela devastaba poblaciones enteras, se estima que murieron 400.000 personas en Europa, por lo tanto ya ellos, tomando el pus que generaban las costras de la viruela, mojaban algodones e inoculaban a la gente, o raspaban las costras que dejaba la enfermedad y la generaban en polvo y la colocaban en las fosas nasales de las personas. Esto no prosperó, pero sí en el año 1775, Edward Jenner, un médico inglés, médico de familia y médico rural, él comienza a observar, era un gran observador, y comienza a observar que las mujeres que ordeñaban las vacas no enfermaban con viruela humana. Él las llamaba las mujeres de rostro bello, porque ninguna de ellas había tenido viruela, y el rostro no lo tenían desfigurado, como sí las mujeres que habían tenido viruela. Entonces empieza a hacer una relación en la observación, porque las manos de las personas que ordeñaban tenían las mismas costras que las ubres de las vacas, pero no enfermaban de viruela. Por lo tanto, lo que hace es tomar de una mujer que ordeñaba vacas, una campesina llamada Sarah Nelson, le raspa sus manos y ese material obtenido lo inocula en un niño de 8 años, hijo de un jardinero, el cual genera una sintomatología leve, con fiebre, y no cursa la enfermedad. Al cabo de 2 meses, el niño estaba en muy buenas condiciones, por lo tanto, ahí sí, él inocula con costras de una persona infectada por viruela humana al niño, el cual no lo afectó, no generó reacciones adversas, lo cual consideró que estaba protegido. Es así como surge la vacunación de la viruela, que él fue procesando de a poco y fue perfeccionando, hasta en 1979, que la OMS declara erradicada la viruela. Estos años, a partir de ahí, fueron consecutivos para diferentes creaciones en lo que respecta a medicina y lo que respecta a vacunación, como por ejemplo en 1885 que Louis Pasteur descubre la vacuna antirrábica, en 1909 la vacuna del tétano y la difteria, y en 1949 se podría decir que es la edad de oro de la vacunación, porque a partir del cultivo celular empiezan a cultivarse virus de células humanas. Si vamos a ver la vacunación en la Argentina, nosotros en la Argentina contamos con un calendario nacional de vacunación, con lineamientos técnicos y obligatorios, de acuerdo a la ley 22.909/83. Esta ley hace que las vacunas en nuestro territorio sean obligatorias, y además están respaldadas por un programa nacional de inmunizaciones, el PNI. Como se considera una política de Estado, la inmunización, se generó la creación del PRONACEI, que es el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, en el 2010, el cual es una estrategia de prevención primaria con medidas de salud pública y que prioriza las políticas de salud. En lo que respecta a inmunizaciones, hay 3 niveles, un nivel central, un nivel provincial y un nivel local. A nivel central, que sería la nación, son quienes definen las políticas, quienes realizan las compras de las vacunas y planifican y supervisan los programas. A nivel provincial hay una gestión de coordinación, o regional también lo podemos llamar, que hace la supervisión y control de los programas de inmunizaciones y tiene a cargo la distribución en la región de las vacunas. En nuestro caso es la región sanitaria 1. Y a nivel local, que en Bahía Blanca funciona en la Secretaría de Salud, a cargo de equipos locales de inmunizaciones, es la supervisión y el almacenamiento correcto de estas vacunas, capacitando al personal y teniendo el monitoreo de las cadenas de frío y del personal que va a vacunar. En cuanto a las representaciones sociales en torno a la vacunación, se enfatiza la participación activa de grupos con una interpretación de la realidad y de su construcción.
sabemos que son modelos de pensamiento que recibimos y que transmitimos, y que en base a esto utilizamos las representaciones sociales para el entendimiento, la comunicación y la actuación personal de cada día. Nuestras experiencias previas en salud y en enfermedad se relacionan con el autocuidado, y es fundamental saber que las representaciones sociales del acontecimiento de la vacunación son lo que simbólicamente procederán a imaginar y creer en torno a ello. Es decir que en este caso, los padres, sabiendo que deben vacunar a sus hijos, generan una representación social del acontecimiento, la cual procesan, simbolizan y imaginan y creen en torno a esto de lo que va a suceder. Como objetivo general de la investigación, propuse describir e interpretar las representaciones sociales de los adultos sobre la vacunación de las niñas y niños que ocurren en 2 vacunatorios municipales de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Acá, en 2019. Acá tuve la objeción de un integrante del jurado, el cual me hacía saber que no había una coherencia entre el objetivo general y la pregunta de investigación, lo cual es correcto, dado que la pregunta de investigación contenía la palabra emociones. Al ser modificada y haber puesto representaciones social, ahora sí se encuadra dentro del objetivo general. Dentro de los específicos, caracterizar el acto de vacunación de las niñas y los niños, acompañados de sus madres, padres o cuidadores, que concurren a vacunarse al vacunatorio, analizar las experiencias, significados y creencias de los adultos con respecto a la vacunación de las niñas y niños que concurren a vacunarse, e indagar las relaciones productivas entre el nivel educativo de las madres y padres con las representaciones sociales en torno a la vacunación. Aquí tuve también la objeción del jurado, muy pertinente, dado que el segundo objetivo específico tenía más relación con el tema planteado que el objetivo general. Vuelvo a repetir, al cambiar la pregunta de investigación, ahora sí tiene más coherencia el objetivo general y este segundo específico. Y el tercero, donde se plantean las relaciones productivas del nivel educativo de las madres y de los padres, en realidad el jurado lo que me acota es que, me observa, perdón, es que no fue planteado como problema el nivel educativo, sí desarrollado en el marco teórico, pero no dentro de la hipótesis y del problema. Esto es real, no fue planteado como un problema el nivel educativo, sino como un dato a obtener, dado que la investigación de tipo cualitativa habilita estos cambios. A medida que fue avanzando la investigación, nos fuimos dando cuenta que había datos que se necesitaban, como por ejemplo el nivel educativo, el cual podía llegar a influir dentro de esa representación social. Como nos dice Roxana Gruber, la investigación cuantitativa debe ser estrictamente flexible, y esto es lo que nos ocurrió a nosotros al ir avanzando en esta investigación. Dentro de la metodología, fue un estudio descriptivo de tipo cualitativo, se utilizó como instrumentos un juego clasificatorio, una guía de observación y una guía de entrevista. Las técnicas fue observacional, sistémica no participante, con una entrevista semiestructurada. Y el espacio de la investigación fue el vacunatorio de La Falda y el Centro de Salud Piñeiro. Dentro del espacio de la investigación, el Centro de Salud Piñeiro está ubicado en la zona noroeste de Bahía Blanca, tiene muchos barrios aledaños, los cuales tienen características particulares, dado que también hay asentamientos cerca del lugar y que la gente, la población, acude al centro de salud. Hay un equipo multidisciplinario donde trabajan 5 enfermeras en horarios rotativos, y en 2018, del total de las prácticas, hubo un 38,3% de prácticas de enfermería, siendo también, coincide en el porcentaje, un 38,3% prácticas de vacunación. Este fue uno de los motivos que nos llevó a elegir el Centro de Salud Piñeiro, además de la caracterización social que tiene el mismo de acuerdo a la gente que concurre. No comenté al principio que Bahía Blanca contaba ante el 2019 con 53 centros de salud y 4 vacunatorios, uno de ellos es el vacunatorio de La Falda, el cual fue inaugurado en 2016.
Trabajan específicamente 4 enfermeras, no hay otro equipo de salud, y dentro de las vacunas colocadas en 2018, el 43,3% fue el del vacunatorio La Falda. Es por esto que también elegimos el vacunatorio, porque sabíamos que íbamos a tener la mayor afluencia de niños para observar en la investigación, pero también porque es un vacunatorio que se encuentra a unas 15 cuadras del centro, con características particulares, opuestas al Centro de Salud Piñeiro, y con una clase social que es de barrios periféricos, de clase media y alta. Como unidad de análisis, se clasificaron las personas adultas, ya sean madres, padres, familiares o responsables de los niños, que acompañen en el momento de la vacunación y que acepten ser parte del estudio. Un integrante del jurado me pone como punto de vista, pero que lo tomo porque es válido, que la unidad de análisis no serían las personas adultas, sino el análisis, digamos, sus relatos. Y esto es así. Lo que tomo de las personas adultas son los relatos, ellos son los interlocutores, los sujetos, los actores, pero en sí la observación es de ellos, pero lo que se obtiene para después recabar el dato y observar los resultados es el relato que ellos nos den. Como categorías de análisis, las representaciones sociales fueron vistas sobre la vacunación, sobre las y los enfermeros, sobre la obligatoriedad de la vacunación, sobre la salud y la enfermedad, sobre el llanto y el dolor, y sobre la vacunación y sus reacciones adversas. Para construir el dato, se utilizó una guía de entrevista semiestructurada, donde se fueron pautando las representaciones sociales, hubo un registro de campo para la observación del acto de vacunar, y se terminó se terminó con las entrevistas cuando se saturó la muestra. Es decir, que cuando ya hubo una redundancia en lo que se decía, dimos por finalizada la cantidad de entrevistas. Se organizó el material en orden a caracterizar la muestra y dar lectura inicial a la información. Dentro de la organización y el análisis de los datos, se vieron todas las representaciones que se ponían en juego al momento de vacunar y que aparecían en forma regular en las distintas situaciones, cómo se iban repitiendo y cómo ellos nos iban dando los datos de acuerdo a lo que se iba generando dentro de la entrevista. Tuvimos 19 situaciones de vacunación, de las cuales 37 personas pudieron ser entrevistadas, 2 adultos se negaron por escaso tiempo, eso fue lo que nos refirieron, y tuvimos un desperfecto técnico, yo hablo en plural, pero tuve un desperfecto técnico en las 9 primeras grabaciones, porque no anduvo el celular. Se trabajó con rangos de edades y niveles educativos. Para la transcripción, una vez obtenidas las grabaciones, se generó la transcripción de todas ellas y se hizo una primera lectura de carácter horizontal, que se fue tomando nota de las primeras impresiones y se fue viendo la coherencia de esos datos. Luego se hizo una segunda lectura de carácter transversal, donde hubo un recorte de las entrevistas y se fueron ordenando por temas. A medida que iban apareciendo diferentes temas, así era como se iban ordenando. Dentro del instrumento de observación se fueron haciendo algunas anotaciones extras, las cuales también fueron recabadas y fueron anotadas en el momento de traspasar los datos. Como aspectos éticos, todos los participantes fueron voluntarios, mayores de edad, se les habló con un lenguaje comprensivo, se les explicó el propósito de la investigación y cuáles eran los objetivos, no existieron aspectos éticos negativos que afecten el estudio, y se les dio a cada uno de ellos un consentimiento informado en el cual se les explicaba la ley de protección de los datos personales y que garantizaban el secreto estadístico. Obviamente la tesis tuvo la autorización del Comité de Docencia e Investigación, tanto del Hospital Municipal de Bahía Blanca como de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca. Y bueno, ya metiéndome en los resultados fueron ordenados de acuerdo a las variables que fueron tenidas en cuenta. 39 situaciones de vacunación fueron las que se lo dieron, 37 entrevistados en cuanto a las representaciones sociales sobre vacunación. La mayoría de los entrevistados fueron madres, solamente 2 niños fueron con sus padres,
Y los niños fueron la gran mayoría menores de 12 meses, siendo muy pocos entre 13 meses y 6 años. Los adultos le dan importancia a la vacunación, consideran que son protectoras y generan defensa. Les da seguridad cuando salen del vacunatorio con ya el proceso finalizado, refieren que se sienten seguros y tranquilos, y la totalidad de las libretas sanitarias vistas y los niños que fueron a vacunarse tenían el calendario de vacunación completo. En cuanto a la pregunta del proceso de investigación, estos sí refieren que les genera nervios, tristeza, ansiedad y hasta miedo. Describen ese proceso como angustiante, desesperante, desagradable. En algunos casos hubo algunas familias que nos manifestaron que les genera sudoración, se vuelven con náuseas a su casa, y en algunos casos algunas madres hasta se tienen que sentar porque tienen mareos. Esto lo refieren como el estrés que le genera llevar a sus niños a vacunar. Dentro del vacunatorio de La Falda hubieron estrategias distractoras y demostraciones de afecto y contención continua a los niños, y el nivel educativo de las madres del total de La Falda eran alto. En el Centro de Salud Piñeiro existía un clima de vacunación más calmo, la madre entraba sonriente, donde se observaba a la enfermera vacunando en silencio, y la contención también existía, pero sin expresar desesperación, mucho más tranquilo, sin ansiedad, y el total de las madres del Centro de Salud Piñeiro, las menores de 25 también, con nivel de escolaridad bajo. En cuanto a los enfermeros y a las enfermeras, los motivos por los cuales repiten el lugar de vacunación es la cercanía del barrio, pero en todos los entrevistados predominó la atención de la calidad de enfermería. Se les preguntaba si siempre venían a este vacunatorio o por qué elegían el vacunatorio, y lo que predominó fue esto, la atención en la calidad de enfermería. Tienen una percepción positiva del proceso de la vacunación generado por la enfermera, la atención de la enfermera fue adecuado, dicen que refieren que demostró paciencia, amabilidad y calidez humana. Por lo cual determinamos que las enfermeras son un referente claro, necesario y fiable para la comunidad que concurre. Enfermeras y enfermeros. En cuanto a la obligatoriedad de la vacunación, la mayoría de los entrevistados considera que la obligatoriedad de la vacuna es importante para lograr el cumplimiento. Más allá de que no existiera la obligatoriedad, la gran mayoría determinó que hubiera vacunado de igual manera a sus hijos porque lo considera parte del cuidado. Y que es responsabilidad de cada uno de ellos que sus vacunas sean aplicadas en tiempo y en forma. Sabemos que hay una exigencia en la obligatoriedad para el ingreso escolar y para la asignación universal por hijo, donde el calendario de los niños debe estar completo, pero más allá de esta obligatoriedad para estas dos acciones, los padres concurren por voluntad y por cuidado. En cuanto a las representaciones sociales sobre la vacuna y sus reacciones adversas, fue unánime el desconocimiento que poseen los progenitores en cuanto a la composición de las vacunas. Ninguno de ellos sabía qué vacuna se le debería aplicar y para qué enfermedad. Desconocen el calendario de vacunación, se guían por lo que la enfermera les dice o enfermero para el próximo control o para el próximo mes, o por la indicación del pediatra. Demuestran preocupación en su gran mayoría por los signos y síntomas que pudieran aparecer. Preguntan en cuanto ingresan al vacunatorio, primero si le va a doler, gran preocupación, y qué le va a suceder. Solicitan información a la enfermera sobre lo que deben realizar en caso que aparezca fiebre, si pueden comer cualquier cosa, si los pueden bañar. Son preguntas que se repiten en cada observación del acto vacunal. Los signos y síntomas que pudieran presentarse posteriormente a la vacunación son de gran preocupación para la gran mayoría de los padres y de las madres. El llanto y el dolor dentro de las representaciones sociales es otro tema que abarcamos, el cual el dolor es indeseable y lo perciben como una medida impuesta. Sienten la culpa de llevar a ese niño
a generar un dolor por alguien extraño, consideran que el llanto los impresiona de manera negativa, y bueno, y que es inducido por alguien que les genera el daño, más allá de que consideran que la vacuna es necesaria. La representación del acto de vacunar lo relacionan con experiencias vividas generándoles angustias, refieren que le tienen miedo a las vacunas a las agujas. Las agujas me impresionan, cuando yo era chica, y empiezan a rememorar situaciones vividas o vividas por el niño en algunos otros vacunatorios o cuando recién nacieron, que tienen que ver con el dolor y con el llanto y con el pinchazo y con la aguja. En cuanto a la salud y la enfermedad, lo relacionan con un proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. La inmunización es parte del cuidado, ellos son responsables de que suceda. En cuanto a las preguntas que les hice sobre qué actividades realizan en el hogar para cuidar la salud, sobresale el lavado de manos y la higiene del hogar. Evidentemente podemos decir que la salud y la enfermedad está vista en estas familias desde una perspectiva biologicista. Muy pocos respondieron que prevenir accidentes domésticos y la alimentación variada también es prioritario y de importancia. Al finalizar, utilicé un juego clasificatorio, el cual son presentaciones de diferentes imágenes que ilustran ciertas actitudes frente a la vacunación. La idea de la productividad de esta técnica es la recolección de datos que podrían alimentar las asociaciones y comparaciones en torno a la vacunación. En esto se detallan los principales aspectos y dimensiones de las imágenes de acuerdo a la cantidad de veces que fueron seleccionadas. Estas dos imágenes fueron las que mayormente se eligieron. La primera, una familia sonriente, tranquila, unida, y la relacionan a la familia con la salud, con el cuidado, la imaginan saludable después de haberse aplicado las vacunas y de haber cumplido con lo que su pediatra o su enfermera de confianza le indicó. La vacunación le genera bienestar, las vacunas son las barreras que no dejan pasar a la enfermedad. Y la segunda imagen, que es la madre abrazando al niño, la eligieron luego del llanto presentado por el niño en la vacunación. Refieren que la calma del abrazo frente a la angustia es reparador del daño, que hay emociones afectivas concretas y que hay una demostración de afecto, seguridad y tranquilidad para calmar a ese niño angustiado por la vacunación. Estas otras dos imágenes fueron elegidas como tercer y cuarto lugar. La vacunación la relacionan con la protección, son barreras que no dejan pasar la enfermedad. Las madres y los padres se ven representados por la contención, por el consuelo, por la defensa, por la unión y la protección de la familia. La palabra seguridad y familia surge en la mayoría de los padres. Y estas últimas, que se relacionan con el miedo y la intimidación de la vacunación, fueron elegidas por muy pocos. Queda demostrado que el acto de la vacunación, más allá de que se evidencian sentimientos negativos, son mucho más fuertes los positivos ante la vacunación. Como conclusión, puedo decir que se logró el objetivo, el propósito de la investigación. Se pudieron aportar conocimientos sobre las representaciones sociales de los adultos frente a la vacunación. Se pudieron observar comportamientos y actitudes en un clima tranquilo, en un vacunatorio preparado para tal fin, y que la metodología permitió obtener información necesaria, donde se pudieron expresar sentimientos, sensaciones y experiencias previas. Quedaron evidenciados los sentimientos positivos que se despiertan en el acto de vacunación, siendo más fuertes que los negativos. Las representaciones sociales queda demostrado que se entrelazan en la aplicación de las vacunas y que la vacunación fue relacionada con una perspectiva amplia de cuidado, salud, enfermedad, atención. El clima de vacunación generado depende de la predisposición y sentimiento de los adultos al momento de generar, es decir, que ya vienen con una representación y una predisposición para que después, dentro del vacunatorio, ocurran actitudes positivas o negativas.
La vacuna es considerada como útil, necesaria y beneficiosa por la totalidad de los entrevistados. Se caracteriza el acto de la vacunación como desagradable, estresante y angustiante. Y enfermería cumple un rol fundamental, más allá de la capacidad técnica que tenga la enfermera y la actualización en inmunizaciones que tenga, la actitudinal es fundamental, humanizando la atención y promoviendo la salud, que se vio en los 2 vacunatorios y en todos los actos vacunales que se generaron. Se aportaron conocimientos sobre técnicas y habilidad para disminuir el dolor, siendo la mayor preocupación de los padres, las actividades o los manejos distractores que realizan los padres empíricamente surgen efecto, dado que distraen al niño y disminuye el dolor, comprobado científicamente. Y podemos decir que en La Falda se reveló el mayor grado de educación formal y en Piñeiro el menor grado de educación formal. Pero en ambos lugares las vacunas son consideradas de importancia más allá de la obligatoriedad. Se aportó información útil y a futuro se deberían generar programas educativos reforzando los conocimientos de los equipos de salud, pero más allá de lo técnico, comprendiendo el significado que la comunidad le atribuye a la vacunación. Esta fue la guía de observación no participativa y descriptiva que se utilizó en cada uno de los actos vacunales. Y esta fue la guía de entrevista que se hizo cuando terminaba el acto de vacunar. Y antes de terminar con la defensa propiamente dicha, quiero hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con el proceso largo de investigación que yo he tenido. Digamos, esta tesis ha sido bastante larga en el estudio y en la generación de datos, pero cuyo tema hoy es traído a la actualidad. Dado que las representaciones sociales son afrontamientos simbólicos colectivos, hoy cada uno de nosotros y nuestra sociedad está generando representaciones sociales en cuanto a la vacuna de COVID. Estas representaciones sociales son elaboradas para controlar lo extraño, lo desconocido. Estamos teniendo sobrecarga de datos, de imágenes. Todos los medios de comunicación nos informan o nos desinforman sobre la vacuna de COVID, y cada uno de nosotros materializa en palabras, en símbolos, mediante nuestras representaciones sociales, le ponen una cara a esta pandemia y a esta vacuna de COVID. Tal vez sea otro trabajo de investigación más adelante, saber cuáles son las representaciones sociales sobre la vacuna COVID. Pero no sabemos qué vacuna se colocará, si la rusa, si la china. Lo que sí sabemos es que la inmunización es una respuesta inmunológica protectora y específica, y que enfermería cumple un rol fundamental en la inmunización de las poblaciones. Es por esto que debemos estar preparados para la vacunación que se viene, y más allá de lo técnicamente preparado que estemos, con todos los cursos que estamos haciendo sobre información sobre la vacuna del COVID, debemos tener presente que existen representaciones sociales que se fueron generando en cada una de las personas que vamos a vacunar contra la vacuna del COVID. Así que me parecía pertinente que lo que vengo trabajando hace tantos años hoy sea tema de discusión en todos los ámbitos en los cuales nos manejamos, y que vamos a ser protagonistas de esta primera experiencia histórica de vacunación en una pandemia. Así que nada más, muchas gracias. Bueno. No sé cómo estuve con el tiempo porque ni miré el cronómetro. Perfecto, te sobraron 10 minutos. Bien. Pero bien. Bien. Perfecto. Si sobraba Bueno. no había problema. Bueno. 11:24. O sea que a las 11:45, ¿les parece? Nos volvemos a encontrar. Genial. Bárbaro. Bien, 11:45 retomamos. Muchas Genial, gracias. genial. Gracias. Luego. Gracias. Voy a pausar el grabado, ¿sí? ¿Vamos? Listo.
Bueno, Andrea, ya pasó toda la exposición. Ahora le doy la palabra a los otros jurados para ver si tienen alguna cuestión para charlar. Silvia, ¿te parece? Por ser... Bueno, muchas gracias. Dale. Dos cositas. Muy bien la presentación, me pareció muy pertinente esto a modo de comentario para hacerte después la pregunta. Con todas las correcciones, por lo menos las que propuse, muy pertinente, fundamentada, y interesante esto de la unidad de análisis porque es un tema de discusión de siempre, que de acuerdo, digamos, a las cuestiones que plantea Juan Zamaja, si vos estudias la vacuna y se lo preguntás o le consultás a los padres, para uno son los padres, para Juan Zamaja son las vacunas, o las percepciones, o todo lo que realmente querés saber de lo que te cuenten los padres. Pero bueno, digamos que vale, le vale la definición que hiciste. Una sola pregunta me queda para hacerte, que por las normativas tenés que tomar registro y después contestar. Hay un dato que me pareció muy interesante y que me gustaría que me lo desarrolles en dos palabritas. Esto de los 2 millones de personas vacunadas, que es el dato de la OMS, si es a nivel nacional, si es con una vacuna en particular y en qué periodo, si es por año, en qué año, porque me quedó ese dato que me pareció relevante, pero no alcancé a interpretar en qué año, si es en el país y cómo está configurado ese dato. Esa era mi única pregunta para hacer. Bien. ¿Sigo? Perdón. Sí, Leila, por favor. Gracias. Bueno, Andrea, encuentro que construiste muy bien tu objeto de estudio, que hiciste un abordaje empírico pertinente, construiste evidencia empírica sobre un tema del que había pocos datos sobre la ciudad, así que en primer lugar destacar eso. Entre los conceptos que veo con los que trabajaste y también con los que construiste, me queda, hablando de esto también valoro que hayas incluido en la argumentación aquellos aspectos que saldaste en relación a la evaluación del proyecto y de la tesis, pero bueno, me queda para preguntarte dos cuestiones. En relación a los conceptos que empleás, me queda la duda de cuál es la relación que encontrás entre el nivel educativo de los padres y la actitud que mantienen en el momento de vacunar. Eso, si lo pudieras profundizar, me gustaría escucharlo como más específicamente. Y la otra pregunta que quería hacerte es, si tuvieras que sintetizar en pocas líneas cuál es el aporte empírico y conceptual de tu tesis, ¿qué nos dirías? Eso me gustaría también encontrar como tal vez una síntesis en pocas líneas que también sirve para divulgación, ¿no? Para comunicar los hallazgos. Esas dos cuestiones solamente. Bien. Bueno, por mi parte, nada, Andrea, todo lo que las inquietudes que me habían surgido en la lectura del informe me las contestaste en la presentación, una por una. Así que totalmente respondido todo. Me interesa mucho también el segundo punto que dijo Leila, me daba también las ganas de escuchar eso. Así que por mi parte ya está. Adelante. Bueno, para contestarle a Silvia, la OMS lo propone a nivel mundial. Habla de 2 millones y medio de personas que previenen la enfermedad de vacunadas a nivel mundial, y habla de específicamente en el año, que por acá lo tengo,
habla después muy específico, está en el marco teórico, si después lo quieren revisar, específico del año en que fue puntualmente el dato. Pero habla de 2 millones de vida en todo el mundo y 2 millones de personas que mueren por no acceder a las vacunas que existen, digamos, pero lo plantea a nivel mundial. Bien, suponía que estaba en el marco teórico, pero sí. Recién me resaltó cuando lo mencionaste vos, seguramente que estás y contaba con que me lo recordaras para después confirmarlo, porque me parece que es un número para tomar en cuenta, ¿no? Relevante. Sí. Y después incluye también a la UNICEF, que ha aportado datos sobre los niños y las edades de los niños también, con una cobertura de vacunación. Pero sí, gracias. Es a nivel mundial. Bueno, en cuanto a la pregunta de Leila, el aporte empírico y conceptual. Empíricamente, podríamos decir que el acto de vacunar genera diferentes situaciones que algunas veces desubican, se podría decir, o interfieren negativamente, en otros no, el acto de vacunar, y lo veo como que la enfermera no tiene en algunos casos las herramientas necesarias, no comprendiendo por qué sucede esa situación, ¿sí? Que ahora a nivel conceptual está representado por el miedo que ellos traen, que es esta representación social, lo cual es interesante poder trabajar en esto con las familias antes del ingreso, digamos. Deberíamos tener un aporte desde los equipos de salud mucho más grande a este temor que se genera en el saber popular de las representaciones sociales ante la vacunación, y que los equipos de salud tratamos de trabajar, pero en el momento, digamos, donde se hace el acto y no previamente. Entonces, bueno, si pudiéramos tener, vos me preguntabas puntualmente, empíricamente y conceptualmente, esta sería la respuesta, ¿no? No sé si por ahí la contesté. Y la relación entre el nivel de educación, se vio que en el Centro de Salud Piñeiro, las madres con un nivel de educación bajo en su totalidad, son madres que entregan el niño a la responsabilidad del enfermero, ¿sí? Se tiene esa sensación, y eso es lo que ocurre. Realizan preguntas sobre algunos efectos colaterales, no interiorizándose demasiado en la vacuna, y se nota como una calma, como una entrega, se podría decir, del niño al profesional. Esa es la relación que yo puedo tener, digamos, en que al no tener demasiado dato o al no saber los efectos puntuales o la vacunación puntual, no son demasiadas las expresiones que se generan. En cambio, en las madres que tienen un nivel educativo alto, tienen mayor información, saben que tienen una vacuna que colocar porque hubo un médico que previamente las indicó, que eso es lo que ocurre en el vacunatorio de La Falda, que son médicos particulares, no son médicos del equipo de salud. Eso también es algo a destacar. Las madres en el Piñeiro ingresan con el calendario de vacunación sin la mayoría de indicación médica, cosa que en el vacunatorio de La Falda sí existe una indicación médica escrita, lo cual hace que estos padres tengan una información mucho mayor de los efectos adversos, de querer saber la vacuna que se va a aplicar, de qué puede suceder. Esa es la relación que podríamos hacer entre los niveles de educación, lo cual aporta mayor conocimiento al padre y a la vez seguridad. Pero en el momento que uno los observa, no es tan así. Esa información extra que tienen, que lo podemos referir al nivel educativo, les genera mayor ansiedad, porque saben más cosas. Entonces el miedo, podríamos ponerlo entre comillas, es mayor, porque saben lo que puede suceder, más allá de que lo preguntan. Creo que eso es la relación que podríamos hacer entre los niveles de educación. Sí, en relación a este punto, justamente lo que me pareció interesante digamos, del abordaje que vos haces, son los contrastes, ¿no? Los matices, porque si bien esto se ve claramente en tu tesis, que algunos vienen con mayor información que otros, de acuerdo a los centros, después en un momento vos, digamos, destacás
que a pesar de esa información, en general, todos desconocen la composición de la vacuna, normalmente desconocen digamos, el tema del calendario, obedecen a una palabra médica del pediatra que les dice tenés que ir a vacunar, y eso se verifica en ambos grupos de nivel educativo. Entonces me interesaba justamente estos matices y de ahí la pregunta, ¿no? Pero sí, entiendo lo que, digamos, me satisface la respuesta, digamos. Sí, por ahí para sumarle, el tipo de pregunta es diferente. Dentro de que, digamos, desconocen la vacuna en sí, se interiorizan por saber qué vacuna es la que se va a aplicar. ¿Qué le vas a poner? Preguntan, cosa que en el Piñeiro no sucede. Es como una entrega a colocarle lo que corresponde. En cambio, los padres en el vacunatorio de las faldas se interiorizan un poco más en saber qué vacuna le vas a poner, no sabiendo, sí el nombre, pero no sabiendo en realidad la composición, a qué vamos a prevenir. Esa es la diferencia que por ahí se puede notar, pero en sí el desconocimiento de la vacunación es igual en los dos casos, del calendario oficial también. Digamos que en ese sentido no hay mucha diferencia, y tal vez cambia la actitud en cuanto a la seguridad, pero después el resto no hay grandes diferencias. Otra cuestión que quiero destacar es la vinculación que haces con esto que se va a venir de acá a unos meses, que es el tema de la vacunación del COVID, ¿no? Y en eso me parece que tu tesis tiene un aporte súper interesante, que es pensar los aspectos sociales y también podríamos decir, ¿por qué no?, discursivos de la vacunación, que van a entrar en juego ahora más que nunca. Me parece, no sé si lo tenés pensado, pero si tenés tal vez la chance de seguir formándote en otros niveles de posgrado, tal vez un doctorado, digo, me parece que es un punto sobre el cual vas a poder empezar a hilvanar. En relación a esta cuestión, digo, me interesa particularmente el aporte conceptual que vos haces, que es el clima de vacunación, porque, digo, bueno, obviamente va a ser con una población también mucho más heterogénea en términos de edad, desde la que vos relevaste el proceso de vacunación frente al COVID, ¿no? Pero digo, esta tesis, en particular el concepto de clima de vacunación y todos estos hallazgos que vos fuiste haciendo, creo que van a tener mucho peso en pensar, digamos, cómo informar a la población de qué es la vacunación y que deje de ser un acto reflejo ordenado por un profesional, ¿no? Que digamos, lleva toda una cuestión por detrás de cuidado de la salud, que me parece que está buenísimo, digamos, que se retome desde este hilo. Digo, ya hay un aporte sobre el cual empezar a pensar, ¿no? En ese sentido me parece que cayó justo en el momento apropiado esta defensa de tesis, ¿no? Como para seguir. Es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir, yo también iba a subrayar esta misma cuestión, así que iba en eso, lo último que quería aportar, de que realmente no solo permite pensar en cómo seguir este estudio, sino además ya puede brindar la posibilidad, porque es tan actual, que permite hasta generar una hipótesis sobre lo que se viene con respecto a la próxima vacunación, que también está generando muchísimas preocupaciones, que al punto de que ni siquiera se generó la obligatoriedad de esa vacuna por todo el movimiento que se ha dado, pero es como que la información que aporta tu investigación es tan oportuna, tan pertinente, que hasta permite pensar que finalmente no va a ser tan importante el problema de resistencia a la vacuna, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Así que muy, muy bien. Es que precisamente en relación a lo que decís vos, Silvia, yo creo que el tema no es solo estudiar qué resistencia puede haber a la vacunación, que digo, en el caso de las vacunas específicas, o la población específica que estudia la tesis de Andrea, más bien pediátrica, infantil, no es tanto las resistencias que puede haber o los movimientos antivacunas, sino cuáles de estas representaciones sociales sirven para construir estrategias de información y de divulgación
que permitan que los profesionales que después vacunan puedan hacerlo en mejores condiciones, con pacientes más informados, con familias que acompañan, con familias que atienden al tema del calendario, que también es importante, y digo que en el tema del COVID también va a ser relevante si van a ser 2 dosis, que tienen cierta periodicidad. Digo, en ese sentido, los aportes, digamos, de estudiar las representaciones sociales de la vacunación, estos aspectos más del orden de lo discursivo, de lo simbólico, bueno, me parece que empieza, digamos, a poder desilvanar una trama que tiene que ver con aspectos sociales de una práctica y con también brindarle herramientas a los que después tienen que hacer el acto de vacunar, ¿no? Que tienen que llevarlo a cabo. Así que por ese lado, digo, el momento es muy oportuno. Así que bueno, eso por mi parte. Sí, por ahí yo agrego que en un futuro trabajo habría que tener otra variable que es el vacunador, porque yo haría mi hipótesis sería que no sé si todos los equipos de salud están preparados y convencidos de la eficacia de la vacunación hasta ahora, por lo que se escucha, ¿no? Los rumores. Entonces me parece que acá vamos a tener que prepararnos todos nosotros en asegurar que esta vacuna va a ser efectiva para convencer al otro. Si no estamos convencidos nosotros, que está comprobado que el rol del vacunador es importantísimo en esto de que la población venga a vacunarse, vamos a tener que ser nosotros primero los que conozcamos y nos convenzamos de que esto realmente va a funcionar para después poderlo transmitir, cosa que ahora con el calendario de vacunación actual no sucede demasiado porque estamos todas convencidas todos de que hay que vacunar, que es obligatorio y de que sirve y que está comprobado, digamos. Pero acá, con tanta incertidumbre, yo pondría una variable más que es el personal de salud, ¿no? Como decís vos, Leila. Sí, creo que son las dos cosas, ¿no? Son los dos. El origen de la comunicación, cómo recibieron los padres esa comunicación y que está en manos de los comunicadores sociales, y por el otro lado el refuerzo del personal de salud. Están en los dos lugares. Perfecto. Bueno, ¿alguna cosita más? Silvia, Leila. ¿Algo más? Sí, Graciela quería, si terminó el jurado. Sí, por eso quería dar la palabra. Sí, por mi parte, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería decir solamente dos cosas, ¿no? Es decir, haber llegado con Andrea hasta acá, creo que es un logro, y yo más que nada quería destacar, cuando yo llegué a trabajar con ella, ya venía trabajando, estaba más o menos todo definido, pero eso no quita que trabajamos mucho juntas, que a mí me llamaba la atención cómo podía hacer una tesis mientras estaba trabajando como enfermera. Es decir, acá no hay becas que signifique que la gente deja de trabajar aunque sea 2 meses para hacer su tesis, sino que permanentemente todos juntos. Yo solo quiero destacar de manera sumamente destacable, ¿no? Y bueno, y por otro lado, realmente una tesis que al principio, a ver, yo vengo de la historia, si bien doy una materia de investigación, porque soy investigadora, pero vengo de la historia, vengo de historia de antropología, vengo de otro palo, y cuando me dijo que el tema era vacunación, a mí me parecía medio, ¿no? Que no me parecía un gran tema, pero era el tema que a ella le gustaba, que lo sentía como propio. Esas dudas que pude tener en un momento claramente hoy me demuestran cómo a veces uno no puede ver qué es lo que se viene, y si la historia sirve para mirar lo que va a venir, les aseguro que no, porque en ningún momento pensábamos que la vacunación iba a tener esto, y que íbamos a poder ver qué significa esto cuando hablamos de salud colectiva, o de epidemiologías críticas, que no es meramente numérico, que hay un montón de significados que son importantes entender para poder entender a estos procesos de salud, enfermedad, atención, prevención, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estoy sumamente orgullosa, quiero decirlo, de haberla acompañado en esta última etapa para que llegue a este momento de defensa, nada más que eso. Perfecto. Por nuestra parte, entonces, Verónica, terminaríamos por acá.
Bien, se ¿Nos dejan reunían aparte? ahora, pero, claro, tendrían que hacer Bueno, ahora la reunión privada entre juradas para, para armar el acta y después volvemos y se lee públicamente el acta. perfecto. ¿Les parece? Bueno, no sé, ahí Brenda, si arma el grupito. ¿Y les parece pongo pausa o Brenda, no sé? Sí, está creado, fíjense, mientras voy poniendo la pausa, está creado. ¿Vamos a grabar? Ahí estamos. ¿Leemos el acta? ¿Les parece? Vale. Bueno. Bueno, a las 10 horas del día 27 de noviembre del 2020 se lleva a cabo la videoconferencia para la defensa de tesis de la maestría en salud colectiva de la licenciada Andrea Bettina Latanzi, DNI 22.325.592. La tesis titulada Representaciones sociales de los adultos frente a la vacunación de niños y niñas en 2 vacunatorios municipales de la ciudad de Bahía Blanca en el año 2019 se desarrolló bajo la dirección de la doctora Graciela Hernández. Participan de la videoconferencia la magíster Leila Becklir, la magíster Laura Elena Lucas como jurado locales y la magíster Silvia Nomo como jurado externo. En el acto de defensa participan además el decano del Departamento de la Salud, doctor Germán Mayo, el director del regla de la maestría en salud colectiva, magíster Diego Palomo, la secretaria de posgrado del Departamento de Ciencias de la Salud, magíster Brenda Di Giacomo, la coordinadora de la... ¿Soy yo? Corta el audio. No, a mí también ahí volvió. Se corta tu audio, Lau. Cortó. ¿Dónde se terminó? ¿Vuelvo a iniciarlo? No, estabas nombrando las personas que estaban presentes. No sé por cuál persona iba. Por la coordinadora. Prevista de la calificación. Bien, cumplidas las etapas previstas de la calificación, el jurado considera, dado la adecuada metodología del trabajo adoptado y aplicado, la claridad y la precisión de la redacción, la originalidad del trabajo presentado, las adecuadas fuentes de información y la pertinencia de la evidencia empírica construida, se la evalúa con la siguiente calificación. Un 10. Felicitaciones, Andrea. Felicitaciones. Ay, qué lástima no poder estar para poder abrazar. Muchísimas gracias. Felicitaciones a las autoridades también por este primer paso importante para la maestría. Seguramente es un gran paso. Así como cuando se hablaba de ir a la luna, ya no es un paso, realmente es un salto porque atrás de esta primera egresada van a venir otros y otras que seguramente se entusiasmarán con el resultado del trabajo de la compañera estudiante, que ahora es la nueva magíster. Gracias. Wow. Bueno, muchas gracias. La verdad que emociona. Emociona por el esfuerzo que le he puesto personalmente y emociona por el acompañamiento de todos. Estoy inmensamente agradecida a todos los mensajes, a todas las personas que hicieron que esto sea posible, porque atrás de tantas horas de estudio hay una familia que estuvo, que me bancó, se podría decir, en términos, hablando así cotidianamente, que para que yo estuviera sentada tantas horas había alguien que organizaba la familia, y bueno, amigos, compañeros de trabajo, a todos ustedes, el esfuerzo que es llevar adelante esta maestría y que más allá de que todos sabemos la historia de cómo comenzó, la siguieron, le pusieron garra y para mí es un orgullo ser la primera y poder ayudar a todos mis compañeros. Tengo muchos amigos y compañeros que la están haciendo y les digo como mensaje que se puede.
con mucho esfuerzo, pero que se puede. Es real lo que dijo Graciela, nosotros no tenemos beca en esto, así que continuamos con la docencia, con el terreno, y bueno, y se puede, tal vez no sea ya, pero en algún momento que no bajen los brazos. Así que les agradezco a todos, al jurado, por las devoluciones y por la nota, no me lo esperaba. A Graciela, Diego, Vero, por estar respaldándome. Anita, por la paciencia de tantos mensajes y tantos correos. Y Brenda, ¿qué decirte a vos? Nada, ya sabés lo que te admiro y para mí fuiste un respaldo en todo esto. No sé si no era con el apoyo de ustedes y de todo el equipo si uno hubiera llegado. Así que nada, agradecerles a todos que pusieron su granito de arena y me alentaron a que hoy esté acá. Realmente orgullosa del equipo de enfermeros que tenemos, de la licenciatura de nuestra universidad, de nuestro departamento, del terreno, de las unidades sanitarias donde trabajo. Amo el primer nivel de atención y lo saben, así que nada, defiendo la salud colectiva a full y ustedes me enseñaron a quererla y a aprenderla. Así que nada, agradezco terriblemente a todos. Nada más. Felicitaciones, Andrea. Felicitaciones, André. Gracias. Felicitaciones, Andrea. Se podía. Gracias, Laurita. Se podía. Gracias, Laurita. El caminito se podía. Vos sabés mucho lo que costó esto. Felicitaciones, remerecido. Magíster Andrea Latanzi. Y estos gestos finales, amistosos, amorosos, nos hace pensar que este lenguaje un tanto bélico que usamos para las tesis, que las defendemos, a lo mejor tendríamos que pensar en cambiarlo, porque nadie nos tiene por qué atacar, ¿no? Porque pareciera que siempre tenemos que defendernos, y yo creo que hay que empezar también a deconstruir esa parte del lenguaje. Son presentaciones, no sé cómo se pueden llamar, pero nadie tiene por qué pensar que si alguien defiende otro tiene que estar porque está atacando, ¿no? Me parece que esto es una muestra de que también eso tenemos que pensarlo, ¿no? Nosotros, Graciela, cuando hacemos lo que es la calificación del proyecto de tesis, que lo hacemos internamente, se llama calificación del proyecto de tesis. Esta parte la hace posgrado de la UNS y le pone todo, le respeta pero eso que decís vos lo decimos siempre nosotros con Vero. Nosotros queremos, porque si no es como que vos tenés que sufrir y enfrentarte a algo. Y la verdad que calificás un proceso de trabajo en investigación en este caso, y 100%. Es una observación que inclusive nosotros a veces lo decimos también, yo la comparto en la profundidad, porque en la docencia hay mucho de esa cosa de, bueno, que hay que sufrir, ¿no? Y para aprender esas cosas que no sé de dónde, y la verdad que no es necesario. Digamos, el objetivo es que aprendan, no que sufran. Así que lo comparto 100%. No, yo quiero simplemente agradecerle a todas. Son la absoluta mayoría mujeres, con lo cual me voy a evitar el lenguaje inclusivo, porque lo único que me incluiría soy yo. Y bueno, felicitarte, André. Para nosotros es un orgullo que seas vos, quien es nuestra primera egresada, por todo, por la trayectoria, por tu coherencia en el trabajo, porque creo que representás el tipo de profesional que pretendemos que salga de nuestro departamento y de la maestría. Así que felicitaciones, gracias por recibirte. Necesitábamos una tesis, Coñao nos la pedía, así que bueno, nada, recontra felicitaciones y disfrutalo con la familia, con tus compañeros y compañeras, y nosotros agradecidos en serio, primero por el conocimiento producido, y segundo porque también es una forma de fortalecer este posgrado en el departamento, que es su primer posgrado, y ojalá sea uno de muchos, porque la idea es que el departamento construya conocimiento para cambiar la realidad sanitaria, al menos, que es el campo que nos toca incidir o discutir. Así que gracias, André, felicitaciones. Gracias, Diego. André, yo también, digamos, conozco el recorrido desde que inició la maestría, estoy ahí como que puedo observar tu trayectoria desde que comenzaste en esos días con las clases, con Hugo, con Leonardo, con Anaí, con un montón de gente que venía a dar clases, y que yo pensaba, ¿cuándo seremos nosotras? Con la gente que está tomando ahora las clases, que sean también docentes de esta maestría, así que seguramente te vamos a enganchar algo. Así que, bueno, no sé, yo la verdad es que muy orgullosa, felicitarte. Me gusta que haya sido la primera egresada una mujer y que haya sido una enfermera.
me parece algo sumamente importante. Me enorgullece también el hecho de poder continuar con la maestría y que seguramente, como decían recién, y yo lo voy a compartir al video seguro en las cohortes que estamos trabajando en la segunda y tercer corte para que lo puedan ver y que se vayan esos cucos de estas defensas y que la gente se motive para seguir, porque creo que aparte de todos los proyectos, son todos proyectos recontra interesantes, importantes para la salud colectiva, la salud pública, la salud en general, y para la concentración y el proceso, digamos, de la conformación de la masa crítica, ¿no? En el grado, en el posgrado y continuar. Así que agradecida a Graciela también, que ha estado siempre presente, también como docente de la maestría, en los comités, sabiendo todo el trabajo que implica y que todo su trabajo que tiene, siempre estuvo ahí presente en todo lo que le hemos pedido. Y gracias al jurado, a las juradas, a la presidenta, a Brenda, que también está al pie del cañón, por esta calificación, más allá de las cuestiones técnicas, creo que salió para mi gusto más que bien. Así que bueno, felicitaciones a todas y a Diego también. Y vuelvo a agradecerle a Ana, que es quien mantiene... Ana, mi vida, Ana, por Dios. Mantiene mucho de la calidad que ha logrado tener la maestría, pues impecable. Impecable, la tengo que reconocer porque es un trabajo que la parte de pobre, nosotros acá con Diego, yo la molesto mucho y responde inmediatamente, así que gracias, Ana, gracias de todo corazón. No, gracias a usted. Bueno, yo le voy a decir algo también. Claro, por favor. Que decirte que ya no sepas, ¿no? Pero orgullosa y feliz de, primero como amiga, que hayas logrado esto que con tanto esfuerzo has ido construyendo, orgullosa por ser enfermera, obviamente, orgullosa por ser mujer, orgullosa por pertenecer al mismo colectivo humano que llevamos adelante el día a día de la carrera y el día a día del departamento, y bueno, eso creo que enaltece, personas como vos enaltecen todo ese proceso. Y bueno, y también agradecer a todos por el compromiso que han asumido, a Laura, que siempre le agradezco por haberme dado ese caminito dentro del Departamento de Ciencias de la Salud, y bueno, y agradecida hoy de poder estar en este lugar para poder compartir estas alegrías con ustedes. Y Ana también sabe que soy una eterna agradecida a ella, que es el pilar de muchos aspectos y procesos que se viven dentro de la maestría y en mí en particular del posgrado. Bueno, si les parece, la dejamos ir a descansar, así desata el nudo emocional y disfruta un poco. Y a brindar. Bueno, no, gracias a todos. Bueno, Laura, te tuve como docente cuando inicié y mira vos cómo cierro este título, con vos muy en el bien. Zoom. Me parece muy bien. Y evaluándome. Hay que hacer el doctorado. Hay que hacer el doctorado, dijo Leila. Sí, Leila es más, ya le puso título, ya tiene nombre y todo. Ahí te quiero ver. Trabajo de tesis, te hice un caminito fácil. Bueno, les agradezco a todos. Besos enormes. Muy bien, felicitaciones. Gracias.